9 menos 5 minutos. Y ustedes recuerdan cuando hablamos sobre Isaías, Isaías 2, 1 a 5, cómo usamos la geografía para ver a Cristo humillado y resucitado. Para los que no estaban aquí, ¿alguien podría refrescar la memoria? Un segundo. Bueno, vamos a leer este pasaje, Isaías 5 a 2, 1 a 5, referente a los días postreros. Ahora, lo que vio Isaías, hijo de Amoz, que puedes, no sé, es posible hacer más fina la letra, no sé. Si no, está bien, vamos a... Para atrás. Muy bien. Muy bien. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Hace unos años yo hice un estudio sobre este pasaje y tuve que dejar después de 100 páginas. Mucho la palabra de Dios. Qué compactada está. Ahora, mis hermanos, quiero llamar su atención a un detalle. Primero, dos detalles. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 2, Dios y sus enemigos estaban discutiendo y ellos dicen: mira, tú estás hablando de la resurrección de este templo. 46 años tomaron para edificar este templo. Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Juan, después de Pentecostés, mucha oración, el Espíritu le recordó esa discusión y dijo, y Jesús estaba hablando de su cuerpo. El propósito del templo y el tabernáculo antes era una ubicación donde el pueblo podía comunicarse con Dios por medio de un ministerio de sacerdotes. Calvino dijo: si hay el sol, mediodía, sin nubes, y hay un fósforo, qué ridículo sería decir, necesito este fósforo. Ya que Jesús se encarnó y el templo se encarnó, ¿quién necesita en el futuro un fósforo? Muy bien. Isaías dice en los días postreros, Beacharit Hayamim, en los días postreros,
todas las naciones van a subir a este templo. Tú y yo no subimos a un templo en Jerusalén, gracias al Señor, porque la mayoría de los santos no pueden pagar lo que cuesta para subir a ese monte. Pero ese monte se encarnó y tú y yo no subimos a un edificio de ladrillos, sino a Cristo, nuestro templo, que se levantó después de 3 días en una tumba. En el día de Pentecostés, mira, vendrán muchos pueblos. ¿Quién son los pueblos? Las naciones. Que consta de muchísimas naciones. Ahora, en el Antiguo Cercano Oriente, mis hermanos, se asociaban la altura con los dioses y a menudo ellos edificaron sus templos y sus altares en los montes para estar más cerca a los dioses del cielo. Y también cuando había una ciudad, la costumbre era edificar el templo en la parte más alta. ¿Por qué? Para que cada uno viera y que le recordara de sus dioses. En Jerusalén, siguiendo las costumbres del Antiguo Cercano Oriente, sí, el templo está edificado básicamente en la cima de esta parte de la ciudad, a unos 743 metros sobre el nivel del mar. Entonces, dice que este monte será exaltado sobre todos los collados, que representa todos los dioses falsos. Los dioses moraban en los collados. Y Isaías está usando la cosmovisión del Antiguo Cercano Oriente en general y el contexto bíblico específicamente para comunicarse con el pueblo del 8º siglo antes de Cristo. Un punto final, y ahora es el repaso de antinoche. Correrán. La palabra correrán podría ser traducida más exactamente como fluir, como una corriente. La palabra nahar significa río. Minhara es túnel. Minhara, referente a un río. Naharu, ahora Isaías hace un verbo de un sustantivo para entonces darnos una visión de lo que Dios va a hacer con nosotros, los gentiles. Y tú sabes que yo siempre estoy inventando palabras accidentalmente, pero en este caso voy a inventar una palabra a propósito. Riar. Riar es un verbo. Ahora es la equivalencia. Río, riarse. Es lo que Isaías hace. Del sustantivo, él crea un verbo. Plural. Correrán. Y dije, aquí mis hermanos, tenemos el Valle Kidrón,
Aquí hay un valle que ahora está lleno de ladrillos y basura, etc. Antes era más pronunciada, más obvio este valle. Ahora, el agua, Jerusalén se encuentra en las montañas de una cordillera y la parte más alta, como les dije, está en el norte y aquí más bajito. Entonces el agua va a subir en esta dirección. Isaías está diciendo, implícitamente está preguntando, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron agua subiendo hacia arriba? Jamás. Es imposible que agua suba hacia arriba. Pero Dios nos compara a agua que suba. Imposible que agua suba. Hoy día, y fue imposible que subiera entonces. Jamás sube. Y peces que están en su curso jamás van a decir, peces muertos flotando con la corriente, jamás puedan decir, yo voy a salir de esta agua, salir de esta corriente para subir a este edificio. Imposible. Imposible. Dios necesita regenerar para que uno crea y se arrepienta. Aquí tenemos el Evangelio. Tenemos la humillación de Cristo, su exaltación y Pentecostés. Un conjunto de los tres componentes. Nos gritan decir aleluya. Ese patrón referente a Jesús repite con respecto a cada uno de su remanente, ¿verdad? Ahora, algo que Sproul dijo. Estaba hablando contigo la otra noche, ¿verdad? La gran diferencia entre los hijos de Dios referente a la generación, aquí es la pregunta. La generación para poder creer y arrepentirse versus creer y arrepentirse para poder ser regenerado y correrán a Él todas las naciones. Nuestros hermanos pentecostales, nuestros hermanos armenianos, ellos creen, hay que creer y arrepentirse que Dios nos regenere, que Dios nos haga esta nueva vida. Pero el problema es, un pez muerto no puede subir de la corriente que le lleva. Entonces, creemos que Dios necesita regenerarnos, hacernos vivos para que podamos reconocer Él es santo, disculpen, Él es santo y hay de nosotros, como Isaías dijo, y decir, Dios, reconozco que no solamente que te he ofendido, sino yo mismo te
yo mismo soy una ofensa. Esta ilustración, mis hermanos, la ley de la gravedad. ¿Ah? ¿Estamos bien? Muy bien. Hermanos, les recomiendo que posiblemente reduzcan la velocidad de sus estudios para leer como mis profesores nos han sugerido que leamos cada pasaje 3 veces. La primera vez a través de la óptica de la audiencia original. Después de la óptica de Jesús y los apóstoles. Y por la tercera vez en nuestro contexto respectivo. Muy bien. Ahora, terminamos con lo que pudimos comenzar. Comenzamos esta primera lección con las palabras de Jesús en capítulo 24, 25 a 27. Abrió los corazones de Cleofas y su amigo y les dijo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Una cosa, los liberales, y cuando yo uso la palabra liberal, me refiero a los que dudan que la palabra sea la palabra de Dios. El pastor de la iglesia de Beverly solía decir, hay muchos que dudan todo, excepto sus propias dudas. Muchos dudan que las escrituras, las epístolas, hayan sido escritas cerca, de la resurrección de Jesús. Tampoco creen que Él se haya levantado de entre los muertos. Pero ellos siempre tratan de distanciarse los eventos de la descripción de los eventos para que suficiente tiempo pase para entonces desacreditar la verdad de la palabra. Pero Pablo dice, muchos de ustedes lo han visto resucitado. Estamos hablando de menos de una generación. No fue tiempo que los liberales distanciaran para tratar de argumentar es una fábula dentro de una generación. ¿Estamos? La segunda cosa, cuando Dios salvó a Pablo en sus viajes misioneros, iba a las sinagogas. Su rabino, su maestro, fue muy, muy, muy conocido. Y cuando los rabinos sabían que Gamaliel era su maestro, tienes una palabra para nosotros. Pablo entonces dio un mensaje y en muchas ocasiones fue rechazado. Pero aquí en 1 Corintios
Él da la receta de cada mensaje suyo. Y el mensaje consiste de 2 ingredientes. ¿Qué son? Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Exactamente. O sea, Jesús, ¿qué dice Jesús a sus discípulos? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Humillación y exaltación. ¿Y qué? Cleofás y su amigo, ¿qué escucharon? Pues lo que Dios subsecuentemente le dijo a Pablo, posiblemente por medio de Cleofás y su amigo anónimo, o por medio de los apóstoles, o directamente de la parte del Señor. Pero vean, mis hermanos, Dios instruye, eso debería ser suficiente en sí, pero Pablo imitó exactamente el mismo patrón. ¿Qué nos dice a nosotros? Acaban de hablar sobre el principio regulatorio. Dios no quiere que inventemos, sino que sigamos con lo que Él ha usado por un par de milenios. La palabra de Dios. Vean, mis hermanos. Su humillación, sepultado y resucitado al tercer conforme a las Escrituras. Wow. Ahora, vamos a leer qué Pedro dice. Cómo Dios quemó las palabras de Lucas 24 en su alma. Los profetas. Primera Pedro 1, 10 a 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escrutando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, vean, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló que para sí mismos, se les reveló para que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, cuando Pedro dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, él habla sobre los profetas del Nuevo o Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento. Qué interesante. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Wow. ¿Ustedes recuerdan que Pablo dijo en 1 Corintios 10 que la Torah no fue para ellos? Leímos este domingo pasado. Pablo dice, la Torah no fue escrita para ellos, sino para ustedes, los corintios.
Pedro dice lo mismo. Esta salvación que los profetas escudriñaban, referente a cómo saldría, como tú y yo hemos recibido. Administraban las cosas que ahora son anunciados por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, entre la multitud de cosas que podríamos decir, reduzco a una sola cosa. Los ángeles no saben o no tienen la experiencia de traicionar a Dios y ser perdonado y redimido de eso. Los ángeles que se cayeron con Satanás fueron condenados. Dios no les dio una segunda oportunidad. No les dio una oportunidad de ser redimidos. Fueron entonces puestos así. Pero los ángeles dicen, gritan, santo, 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 pero no gritan, redentor, redentor, redentor. Solo tú y yo tenemos este privilegio de darle el cuchillo en la espalda, crucificarle. Lutero dijo que todos nosotros tenemos los clavos en nuestros bolsillos que le crucificaron. Y después de toda la traición cósmica que hemos hecho, muy bien. Ahora, muy bien. Apocalipsis 1 y 2. Richard Gaffin, al quien estaba siguiendo mucho en este estudio, dice, Apocalipsis, la revelación del Espíritu Santo, siguiendo lo que Jesús dijo en capítulo 16, cuando el Espíritu Santo venga, Él va a hablar de mí. Y todos los profetas, o sea, los apóstoles, más Lucas, más Marcos, hasta el final, fueron cristocéntricos. ¿Estamos? Tenemos una noche más, hora y 15 minutos. Pero si termináramos acá, como habíamos comenzado, necesitamos ver el Evangelio. Y si no vemos el Evangelio, necesitamos seguir leyendo hasta que tengamos un texto suficientemente amplio para reconocer un movimiento de la humillación a la exaltación. Hermanos, este patrón que tenemos en el Antiguo Testamento, que Jesús cumplió, es el patrón que Dios sigue usando referente a nosotros. Cuando Dios me salvó, en el principio, la tierra, Dios creó los cielos y versículo 2, y la tierra estaba. Hermanos, cuando Dios me salvó, estaba completamente desordenado y vacío de la palabra. Y como Él salvó
la tierra, como Él salvó el vientre de Sarah, como Él resucitó a unos en el Antiguo Testamento, como resucitó a Jesús. Todos esos movimientos de la humillación a la exaltación, Dios sigue aplicando lo mismo. En el futuro, si tomamos un curso sobre la consejería pastoral, es otra aplicación del Evangelio. Cuando una pareja se acerca a un pastor, ya las condiciones están intolerables, porque nadie quisiera ir a un pastor para decir, mi vida es un fracaso entero. So, cuando una pareja busca ayuda, sabemos que hay muchas chispas en la casa. ¿Y qué el pastor, escuchando a esta pareja, ese aconsejado, hace? Escucha cuidadosamente y luego usa las escrituras más apropiadas para contextualizar qué significaría un movimiento de donde tú eres, como Dios se te acerca a ti, donde tú estás, para entonces llevarte de día 1 a día 3 o 4. ¿Estamos? Todo tiene que ver con el Evangelio. Cuando decimos de Cristo, a través de Cristo, para Cristo, podemos decir en cuanto a la palabra, es de Cristo, pero a través de Cristo y, como Isaías 2 dijo, para Cristo. ¿Me siguen? Sí. Levántense por unos segundos, uno de ustedes, 30 segundos, estírense, toquen el techo. Ahora, mis hermanos, vamos a comenzar nuestro segundo estudio, y en este estudio vamos a ver más referente a la palabra orgánica o integralmente. Ahora, quisiera que viéramos lo que unos textos nuevos testamentarios dicen con respecto a ver a Dios y su sagrada palabra holísticamente. Luego quisiera aplicar lo que aprendamos. Muy bien. Ahora, Dios es holístico. No en español se dice santo, pero en inglés, whole significa entero, con doble U, whole, whole. Whole wheat bread, pan integral. Si es integral, es whole, whole. Entonces, whole, integral, es de la palabra, o la palabra holy. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Dios es whole, holístico. Dios dice en Levítico, siempre después de este refrán, soy tu Dios, te redimí de la tierra de Egipto, soy santo. Entre lo que Él quiere decir es holy o holístico. Soy
holístico, campesinos. No tiren dos tipos de semilla en el mismo canal. ¿Por qué? Soy holy. Y ustedes van a tener canales holísticas, no mezclando dos tipos de semillas. ¿Qué dije? ¿Simiente? Disculpa. Semillas, por favor. Semillas. Sumo sacerdote, tú me representas. Entonces, cuando tú estás ante mí, tú necesitas una tela holística. No puede ser una mezcla de algodón y la lana. ¿Por qué? Soy holy. Soy holístico. ¿Por qué no podemos mentir? Porque la lengua necesita ser holística. ¿Estamos? Hablamos más sobre eso en el curso de Isaías. Muy bien. Para desarrollar este tema, quisiera comenzar por leer Juan 1, 1 y 14. Aquí se lo leí varias veces. 1, 1 y 14. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. 14. C, la tercera cláusula. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Aquí estamos en el Sinaí. Voy a enseñarles, es de un artista, cómo se veía el tabernáculo, y aquí ustedes ven unas fotos de una réplica en un parque que se llama Timna. O sea, la frontera con Egipto está muy, muy cerca. Aquí, mis hermanos, yo conocí al hombre que creó este modelo, o esta réplica. Aquí, sí, posiblemente en enero podemos dedicar un tiempito para hablar sobre los componentes y cómo prefiguran a Cristo, etc. Ahora, sigamos. Vemos la palabra de Dios como vemos a Jesús. Ahora, desde el nacimiento de Jesús, cada vez que un hijo de Dios ha leído su palabra, él, en un sentido, ha estado leyendo a Jesús, Dios encarnado. Déjenme compartir unas analogías para ayudarnos. ¿Por qué se ríen? ¿Comentario, por favor? ¿Nada? Ok. Ahora, para ayudarles, un ejemplo. Para ayudarles a pensar en la Biblia más orgánicamente, por favor, no voy a pedir que lo hagan, pero que piensen, como si tuvieran que buscar. Podrían abrir sus Biblias para encontrar la parte donde Coré se rebeló contra Moisés. Ahora, después del pánico, ¿qué tienen que empezar a hacer para ubicar este relato? Imagínense que tuvieran Biblias con solo una referencia, el título
de la Biblia. Hablamos sobre eso anoche. Al abrir sus Biblias sin tener referencias, tendrían que pensar en la Biblia orgánicamente. O sea, al mencionar a Moisés, tendrían que referirse a los libros de Éxodo a Deuteronomio y aún más tener un conocimiento cronológico para ubicar este relato específico. El Señor me aclaró esta enseñanza hace muchos años con la siguiente experiencia. El pastor de la congregación de judíos mesiánicos que estaba yo frecuentando en Filadelfia me dio el rollo de la Torá o Pentateuco y me pidió que localizara el relato de Israel quejándose en el desierto en un lugar llamado Tverá. Un niño de 12 años de la congregación iba a leer ese pasaje para su bar mitzvah. Bar, arameo para hijo, mitzvah, ley. O estipulación, mandamiento, algo así. Hijo de la ley. Cuando uno se cumple de esa edad, hay que leer. Es parte de lo que se llama convertirse de hijo a hombre. Ahora, como el Pentateuco hebreo no está dividido en capítulos ni versículos, no se puede encontrar este pasaje a menos que no se piense en el Pentateuco como una historia. Para encontrar el relato en Torah, es de la palabra quemarse. Quemarse. Muchos se quejaban y Dios tostó a unos en el perímetro del campo. Tostó. Esta palabra no es de la palabra tostar, sino quemar. Quemarse. Muy bien. Entonces, para encontrar este relato en Tverá, tuve que cuidadosamente desenrollar un lado del rollo del Pentateuco, no estoy exagerando, de $25,000 y comenzar a leer para establecer algún punto de referencia. Después de leer varios versículos, reconocí que estaba leyendo el relato de José cuando se dirigía a Egipto. Luego, yo en mi mente tuve que determinar si José vivió antes o después que Moisés. No teniendo un capítulo ni versículo de referencia, solo el título de cada libro me obligó a pensar en el Pentateuco como una sola línea unida, orgánica de la historia de la redención. Un rollo. Ahora, sabiendo que José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, vivió y murió antes que Moisés, sabía que tenía que desenrollar un poco más a la izquierda. Recuerden otra vez que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Cuando mis hijos se enfocaron otra vez en las palabras, reconocí que estaba leyendo sobre la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón. Una vez más me vi obligado a pensar en la palabra de Dios como una sola línea en un evento histórico y me pregunté si Coré se reveló antes que Israel abandonara el monte Sinaí, que entrara en el desierto de Parán y que comenzara a quejarse en el lugar llamado Tverá. Hermanos, vean, uno puede tomar media hora tratando de buscar un pasaje, porque hay que cuidadosamente abrir y cerrar hasta que... Eso al día de hoy lo siguen escribiendo todavía en rollos. Sí, Sí. sí. Los hebreos, los ortodoxos, sí. Así es. Amán.
comparar cada verso de la Biblia a una gota y tu cabeza a un balde. Para darles otra ilustración, imaginémonos lo siguiente. Piensen que cada versículo que ponen en sus cabezas es una gota cayendo en un balde. Tu cerebro es un balde. Un balde grande de agua. Ahora, mientras caen las primeras gotas en este balde, hace una salpicadura, pero no parecen caer cerca la una de la otra. Cuando Dios le salva a alguien y escucha algo sobre el Antiguo Testamento y luego otra cosa del Antiguo Testamento, no tiene la habilidad de unir las gotas. Asimismo, cuando comienzan a leer la Biblia, es difícil ver cómo varios de los pasajes leídos están perfectamente, es decir, sin costuras y sin tropiezos, conectados a toda otra palabra en las Escrituras. Sin embargo, si continúan estudiando más pasajes, los cuales comparo con la adición de más gotas al balde, las Escrituras se unirán para ustedes de una forma que la distancia entre las gotas se hará más corta al fondo del balde. ¿Tienen problemas entendiendo la Biblia en general y el Antiguo Testamento en particular? Siga invirtiendo tiempo. Conozco a mi esposa casi 30 años, pero de vez en cuando ella dice algo y aprendo algo nuevo de ella. Muy bien. Si tenemos problemas entendiendo la palabra, pero seguimos, eso glorifica al Señor. En vez de decir, ya no más. Pero estar aquí como ustedes están, cuando pueden estar enfrente de sus televisores, con la comodidad de la casa, eso, luchando con el sueño, eso glorifica al Señor. Eso glorifica al Señor. Satanás no puede decir, ellos te glorifican porque la vida es fácil. Tal como Job, ¿verdad? No te aman a ti, aman lo que les das. Pero si uno lucha y sigue luchando, glorifica al Señor. Muy bien. Se lo leí en el transcurso de nuestras vidas. Se lo leí. Espíritu Santo nos muestra que más y más cómo los versículos se unen para encontrar su punto focal en Jesús. Toda palabra en la Escritura encuentra su consumación en Jesús, la palabra de Dios, mientras las gotas llenan el balde de una manera perfecta, sin costuras, sin tropiezos. Pues, desde el principio, comparemos este cuerpo del agua sin costuras que llena el balde a Jesús. También Jesús es el balde. Él es la palabra de Dios quien se hizo carne. Si han vivido en el mismo lugar toda la vida, piensan en su ciudad orgánicamente. Ustedes conocen cómo cada calle sirve para formar secciones de ciudad que entonces conectan las carreteras principales. Cuando llegamos a San Juan, Puerto Rico en 2006, la primera vez que conducimos a través de la ciudad de San Juan, nos pareció bastante grande. Al conocer las carreteras principales, el segundo día se achicó. La ciudad se achicó un poco.
Cada vez que descubrimos otro atajo, generalmente por accidente, la ciudad se achicaba aún más. ¿Piensan en la Biblia así? ¿Ven el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como dos testamentos que forman un relato histórico de redención que se hizo carne en Jesucristo? Muy bien. Ahora, hace ya muchos años tomé clases de guitarra. Después de más o menos un año y muchísimas horas de práctica, era obvio para mí y para todas las personas que me escuchaban que después del año sonaba peor. Grabé a mí mismo en el principio y grabé a mí mismo al final y apestaba más. Resultó que la vendí. No fue mi don. Well, realmente fue antes de que Dios me salvara. Pero hermanos, los músicos, ¿cómo ven el cuello de la guitarra? Orgánicamente. Oh, asimismo, el pianista experimentado no ve su instrumento como uno de 88 teclas individuales, sino como un solo teclado. ¿Cuántos artistas hemos visto tocando siendo ciegos? ¿Ah? Sí, sí. La meta es que conozcamos la palabra así. Nunca va a caber en la cabeza, pero Dios, por muchas razones, entre otras, solamente nos dio 66 libros. Ojalá que nos diera más, es lo que yo a veces pienso. Pero 66, para que podamos entonces hacer sentido, que no fuera abrumador. Muy bien. Si preguntaras a una secretaria cuántas teclas están en su teclado, es posible que no sepa. Ella ve un solo teclado. ¿Ven? Ahora, una aplicación. Por años no entendí este pasaje, hasta que Dios me trajo a Westminster. Según mi entender, Westminster no habló sobre este pasaje, pero lo que estoy exportando de mi aula a esta aula nos da el marco para hacer sentido de versículos así. Si es verdad, Santiago 2:8 dice, cumplís la ley suprema conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Él está hablando, creo, sarcásticamente. Nada es más difícil que amar a otra persona. Nada. No como Jesús amó. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque, vean, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Vamos a terminar allá para seguir.
Santiago sabía que los rabinos habían contado 613 leyes en la Torá. Como Santiago también sabía que la palabra de Dios se había encarnado, él enseña que cuando violamos una sola ley, no importa que sea en palabra, pensamiento y obra, Dios nos ve violando todas las 613 a la vez. Dios lo ve así porque su sagrada Torah se hizo carne hace 2000 años. No estamos violando un código, sino estamos dando a Jesús el cuchillo entre los pulmones. Romper una ley iguala a romper todas las leyes, igual a traición cósmica, adulterio cósmico, como unos han dicho. Cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, no solamente estamos violando una o unas leyes de Dios, sino que estamos cometiendo traición cósmica contra Dios. Puesto distinto, cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, no solamente estamos violando la ley de Dios, sino también estamos cometiendo adulterio cósmico contra Jesús, la palabra de Dios encarnada. O sea, cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, estamos actuando como el siguiente marido adúltero que un predicador había descrito. Vean, un marido llegó a casa del trabajo un día para confesar a su mujer que acababa de dormir con una mujer que trabaja con él. Cuando ella comenzó a llorar en estado de shock total, le preguntó, ¿por qué es tan grave? Dormí solo con una. ¿Por qué te estás volviendo tan loca? Hay 613 mujeres en nuestro lugar donde trabajo y solo una de ellas incluso me interesa. No me importa un bledo las otras 612. Ven, ¿cómo uno racionalmente puede decir, he amado a Dios y a mi prójimo, tal y como Jesús lo hizo? Santiago sarcásticamente, creo, dice, una sola ley. Has cometido todas a la vez. La ley se encarnó. Cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, hemos violado todas las leyes porque a la raíz del pecado estamos tratando de encontrar la vida más abundante aparte de Dios y sus provisiones en Cristo. O sea, cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, estamos proclamando a Dios y a toda su creación en lo que un cónyuge adúltero está creyendo. Dios, tú no eres suficiente en sí. Tú solo fracasas en satisfacerme. Como nuestra cama no es adecuada, voy a acostarme en otras. Aquí es la clave para aconsejar. ¿Qué falta percibimos en Dios y las provisiones de su pacto? Descubrimos las creencias, las mentiras creídas sobre Dios y sus provisiones, y ahora vamos a la raíz. A la raíz. Cada sermón, mis hermanos, cada estudio bíblico, necesitamos seguir excavando hasta que nos movamos de las hojas al tronco y finalmente a las raíces.
Ahora, un ejemplo de David Powlison, uno de mis maestros de la Consejería Pastoral de Westminster. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Jesús obviamente está hablando hiperbólicamente, está exagerando, porque uno puede cortar cualquier parte y todavía seguir pecando. Porque el pensar es digno de la eternidad en el lago de fuego y sufre. David Powlison dice que si un hijo de Dios tiene sexo con una hija de Dios, hermanos, escuchen, en su mente, si está teniendo sexo con una hermana de Dios, en su mente está cometiendo adulterio. No solamente está cometiendo adulterio contra Dios, sino también, ¿qué dice? Incesto. ¿Ven? Para justificar la aseveración que yo puedo guardar y mantener mi salvación, ahora vamos a leer algo sobre la pornografía y para un prefacio, tengo más de 60 años ahora, Dios me sanó hace unas décadas de la pornografía, pero yo crié en una casa no cristiana y comenzando desde 10, 11 años veía las películas pornográficas y las revistas las escondía por debajo de mi cama, que mami no las viera. Dios me sanó. Dios me sanó. Dios me sanó. Yo viajé 145 días en 2023. Veo una película y cuando la música cambia, con mi dedo para brincar. Dios me salvó, o sea, de muchas maneras. Pero hablo con ustedes y también sigo hablando con mí mismo, no soy exento, pero había un artículo en una revista y está de Pornhub. Gracias al Señor no lo sé, pero Pornhub se enorgullece de ser la cara alegre y guiñadora de los traviesos, dijo Nicolás Christophe. Yo usé Google para traducir eso. Pero el sitio web que domina la industria de la pornografía en línea está infestado de videos de violaciones, pornografía de venganza y explotación infantil. El sitio tiene 3.500 millones de visitas al mes, más que Netflix o Amazon. Pero no es simplemente una excitación inofensiva y positiva para el sexo para adultos que
lo consienten. Cualquiera puede subir los videos y algunos de ellos muestran abuso infantil, violación y violencia. Esa es la peor parte. La madre de una niña de 15 años que desapareció en Florida encontró 58 videos porno de ella en el sitio. Las búsquedas de categorías como adolescente, degradado, niña joven y asfixia extrema muestran miles de opciones. Varias mujeres jóvenes me dijeron al autor que estaban avergonzadas y perseguidas por los videos del puerto tomados de ellas como menores que han vivido durante años en el sitio. Pornhub dice que intenta eliminar videos que representan actividades ilegales y ahora afirma que ya no aceptará cargas de usuarios no verificados, pero no se ha ganado la confianza de nadie. Hermanos, les hablo abiertamente. No quiero que nadie suba la mano. Ustedes pueden hablar entre sí una vez que me vaya. Pero si alguien está viendo la pornografía, está patrocinando el sueldo de los secuestradores. Punto. Y también está violando a cada niña. El dinero que gasté como niño para pagar por unas revistas de Playboy, ese dinero que invertí como nene fue usado ¿para qué? Expandir la industria. Ese dinero fue usado para seguir haciendo la industria más sofisticada, más astuta. Entonces, hay pecado individual, pero luego hay pecado corporativo. Jesús dijo, ¿ustedes recuerdan Lucas 11, 49, 50, 51? Ustedes, los fariseos, han sido responsables por toda la sangre a partir de ¿quién? Abel hasta Zacarías. Entonces, el infierno y el castigo eterno va a tener un aspecto corporativo. Nada le agrada más a Satanás que lo que acabamos de describir. ¿Quién quiere seguirle y ser usado por él, especialmente en esta área de nuestra vida? ¿Estamos? Entonces, aquí es la visión de Dios. Cuando la gloria llenó el tabernáculo, aún Moisés tuvo que huir. Y tú y yo tenemos mucho más. Dios, literalmente, morando en nosotros por medio del ministerio del Espíritu Santo. Vamos a llevar nuestros tabernáculos enfrente de eso, patrocinando a los secuestradores. Muy bien. Eso me dio otro golpe cuando mis niños comenzaron a
hacerse más desarrollados y la pubertad, ¿verdad? Es cuando, ¿ya? Iván, tu hija, wow. ¿Has comenzado a orar por un esposo, por ella? Deberías. Que Dios le guarde. Piensen, mis hermanos. ¿Son padres? ¿Tienen hijos pequeños? Si inviertes dinero, estás desarrollando la industria que tiente al esposo, posiblemente, de tu nena o nieta. ¿Ven? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. La palabra se hizo carne. Cuando violamos una sola ley, violamos toda. La ley ya es sin costuras. David en el Antiguo Testamento dice, amo tu ley. Creo que el Espíritu Santo a través de eso estaba diciendo, tú amas mi ley porque mi ley se va a encarnar un día. Muy bien, ahora mis hermanos. Oh, no tenía la menor idea. Pequé.